que jode en Rosario tiene nombre y apellido. Se llama Maximiliano Bachelet. Tiene 34 años, nació en Buenos Aires, es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Rosario y tiene un máster en Finanzas por la Universidad Austral. Desde hace aproximadamente 14 años trabaja en el sector financiero. Maxi Bachelet ya desde hace un largo tiempo viene metiéndose en la política rosarina, siempre disruptivo, siempre molestando. Por eso el título se llama El liberal que jode en Rosario, porque Bachelet se dedica todo el tiempo a joder, pero no a joder a los rosarinos, sino a joder a un sector político que ha hecho de Rosario, lamentablemente, un narcoestado. Todos sabemos que sin el apoyo político los narcos... Vamos a ver si está Maxi del otro lado porque hay muchas preguntas y él tiene las respuestas. Feliz cumpleaños, Maxi. Gracias. Pero no es mi cumpleaños. Venimos a festejar esta vereda que lleva casi un año rota. Rosario parece una ciudad en guerra. No hay una sola vereda que no esté detonada. Desde el espacio proponemos extensión de DRE y TGI a todos aquellos vecinos y comerciantes que denuncien las veredas rotas y que en el plazo de una semana la municipalidad nos haga cargo de la denuncia. Tenemos que terminar con los tibios en el consejo. Rosario puede. Basta de tibios. Creo que los concejales, los ñoquis, los concejales tienen más miedo de laburar que una Swiftie de quedarse sin entradas mañana. Es impresionante, es impresionante. O sea, se van a tener que poner a laburar en serio este año. Vinimos a ver las obras de la pileta Rosario. Y en realidad es así, venís haciendo un ruido muy fuerte, no solo en las redes, sino en las calles de tu ciudad. Quiero que hablemos, mira, tengo acá un montón de preguntas para hacerte, preguntas que nos escribieron nuestros amigos que están del otro lado, así que vamos a tener largo para charlar. Bien, me encanta, me encanta. ¿Me escuchás? Bueno, Ahí vos, ¿no? primero, sí, vos estás dentro de la coalición de Juntos en Rosario. Unidos para cambiar Santa Fe. Desde la entrada de socialismo cambió el frente, pasó de Juntos por el Cambio o Cambiemos a Unidos para cambiar Santa Fe. Básicamente se rebautizó. Bien. La pregunta de muchos usuarios es, ¿se puede ser liberal y estar dentro de Juntos? Esa es una pregunta que me vienen haciendo de 2021 cuando ingresé a la política de la mano de López Murphy, y yo siempre respondo lo mismo. Uno no deja de ser liberal porque vive en Ramos Mejía o vive en Morón. Uno es liberal porque siente el liberalismo, porque se comporta como un liberal y porque vive como un liberal. Ahora, es cierto que dentro de Unidos para cambiar Santa Fe se incluyó a ciertas líneas que están completamente alejadas o bastante más alejadas del liberalismo de lo que era 2021, pero yo siempre digo lo mismo. La única forma que tiene el liberalismo de construir es por dentro. Y la única manera de construir por dentro es estar en una interna y ganar las elecciones y meterse y marcar la diferencia. Entonces, a los hechos me remito que los armados liberales por fuera de la gran oposición o del Frente Amplio no sirven, no están sirviendo, porque en todas las provincias donde lo están haciendo fracasa drásticamente, inclusive hasta con nombres de peso. Entonces, hay que ser pragmáticos acá. Yo me considero liberal, no voy a dejar de ser liberal porque estoy más cerca de una línea un poco más progre que la mía, porque yo presento mis ideas y no me callo justamente. Como no estoy en la política y quiero ingresar a la política, no me callo. Y el no callar, sino ser correctamente político, me da libertad total para opinar y decir lo que pienso, que es el cambio en Rosario y en la provincia de Santa Fe, ¿no? Maxi, ahí nos están diciendo que se te escucha muy bajito con los auriculares, si podemos acá quitarlos y directamente lo hacemos. Vamos. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Perfecto. Tu campaña tiene un lema que es basta de tibios. ¿Hay mucha tibieza en Rosario? Totalmente. Venimos de los últimos 30 años de un mismo signo político. El Consejo Municipal funciona casi como una escribanía. Por más que se me enojen los escribanos, se levanta la mano para votar todo lo que pide el Ejecutivo. No hay cambios drásticos ni profundos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Los políticos
a mi entender, solamente están en el Consejo para hacer esa típica carrera de concejal a millonario que mencionaba Macri hace unas semanas atrás, pero eso lleva a que justamente no haya cambios de profundidad y sobre todo, más allá de los cambios, no haya un discurso de profundidad. Nos callamos, los que pensamos de este lado, los que pensamos más o menos igual, nos quedamos callados y eso justamente hace que haya políticos y concejales tibios que no hagan frente, sobre todo a la izquierda, al progresismo y al socialismo que gobierna la ciudad durante las últimas 3 décadas, ¿no? Entonces, para que haya un cambio profundo, se tiene que terminar la tibieza política. Y la tibieza política es empezar a sentar las bases, plantar bandera y empezar a discusiones en serio, y no quedarse callado. Sobre todo cuando en Rosario yo siempre digo que la vara está bajísima, que nos acostumbramos a un discurso progre que es lindo, que es hermoso para ciertos sectores, y que el liberalismo, los que estamos más en la centro derecha, nos quedamos callados porque pensamos que eso es lo correcto. Entonces hay que dejar de quedarse callados, hay que dejar la tibieza política y sobre todo empezar a plantarse, ¿no? Porque justamente en el plantarse es donde empiezan a surgir esas confrontaciones que son enriquecedoras, ¿no? Maxi, ahí hay un par de comentarios refiriéndose a lo que hablábamos al inicio, si se puede ser liberal y estar dentro de la coalición de Juntos. Nico nos dice, el problema de estar en un espacio tan heterogéneo es que los colectivistas no dejan hacer lo correcto. Yo creo que se refiere a la parte de lo que es un sector del larretismo ahí adentro y las internas que hay. Sí, eso puede ser cierto, pero básicamente nosotros lo que tenemos que pensar es que el proyecto que nosotros estamos armando en este momento de la mano de Manolo Contini, Milagros Rodríguez, que me acompaña en la lista, y de Gabriel Chumpitaz, que es diputado nacional, tiene un solo pensamiento, un solo frente, que es girar la oposición o este frente amplio hacia la derecha, hacia el liberalismo. Y la única manera de girarlo es estando adentro. No se puede hacerlo desde afuera. Y nosotros tenemos que ser conscientes, pragmáticos, de que el único frente realmente con posibilidades de oposición en el poder legislativo hoy en día es este frente. Cambiemos, como quieramos llamarlo, porque nuestro objetivo tiene que ser uno, que es desterrar al kirchnerismo, al peronismo de izquierda y a la izquierda del Congreso y de las áreas legislativas, como también el Consejo Municipal. Ese es nuestro primer objetivo. Después podemos empezar a sentar las bases para un proyecto de mediano y largo plazo en el país. Pero en el corto plazo lo que urge es desterrar por completo a este peronismo rancio, a este peronismo de izquierda y a la izquierda misma, y el socialismo más de izquierda. Yo lo decía el otro día, Ciudad Futura. Ciudad Futura es un frente contra de izquierda que se metió hoy en un frente peronista para maquillarse un poco, pero realmente lo que es Ciudad Futura es un espacio chavista, es un espacio que está cerca de las ideas de la FARC, es un espacio que apoya la dictadura en Cuba, que apoya a Putin como dictador en Rusia, y se está maquillando un poco dentro del kirchnerismo más moderado, pero realmente son lo que son. Entonces nuestro objetivo tiene que ser justamente desterrar a esos espacios dentro de la ciudad de Rosario que le han hecho mucho mal. La tibieza viene del sector político en Rosario, o sea, volviendo a tu frase de campaña, para los amigos que están en Rosario cuando vean un cartel de Maxi es basta de tibios. Pero la tibieza está en el sector político o hay un gran sector de rosarinos que avalan esa tibieza y esa corrección política. Yo creo que hay un gran sector de Rosario que no sé si avala la tibieza política, pero que sí que son conformistas y se conforman con lo que hay. Y obviamente hay una clase política atornillada hoy al Consejo, puntualmente yo hablo del Consejo porque es para donde me candidateo, que se aprovecha básicamente de ese conformismo que existe en la población rosarina y no ha hecho absolutamente nada. Pero no solamente no han hecho absolutamente nada, sino que no se sientan a discutir las cosas con profundidad. Y en esa confrontación, que yo siempre digo, la confrontación parece que fuera una mala palabra, pero no, desde la confrontación es donde sale la negociación y la negociación donde salen las ideas, porque no hay otra forma de parar este caos que es Rosario que confrontando con ideas a ese sector más progre o de izquierda que le ha hecho tan mal a la ciudadanía. Entonces yo creo que hay conformismo en la ciudadanía rosarina de pensar que no puede haber cambio. Pero yo creo que 2023 va a ser el puntapié inicial y final al mismo tiempo para cambiar rotundamente porque la situación de Rosario realmente es caótica a todo nivel. Y cuando... Te perdí el último, el audio, no sé si me escuchas bien. Ahí te escucho perfecto. Maxi. Te escucho muy bajito. A ver. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto, ahí está. Y también quiero aclarar también que la tibieza, obviamente, esa clase política se aprovecha de esa tibieza y ese conformismo. A los hechos me remito que tenemos actualmente un intendente que es Pablo Hapkin,
que pertenece, viene del Frente Progresista, su partido está dentro del Frente Progresista, hoy por más que el Frente Progresista se haya dividido, que la verdad que representa justamente la tibieza, una clase política completamente tibia, nunca tuvo los pantalones puestos ni en pandemia ni post pandemia para hacerse cargo de la situación de Rosario, ni para ir a tocar la puerta al ministro de Seguridad, ni al ministro de Medio Ambiente, cuando fue el tema del humo en Rosario, por ejemplo. Es decir, Hapkin justamente representa, y todos esos concejales que apoyan a Hapkin representa justamente la tibieza política de la cual yo siempre hablo. Vayamos un poquito al Consejo Deliberante de Rosario, porque, a ver, yo siempre lo he charlado con amigos rosarinos, los medios nacionales, nosotros en las redes, la gente, el ciudadano de a pie siempre habla de Rosario, de la cuestión narcotráfico, pero muy poco se habla del Consejo Deliberante. Hace un tiempo el Consejo Deliberante de Rosario fue noticia por distinguir a un personaje como elegante. Estoy nombrando algo que es básico y para muchos dirán es una estupidez, pero digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? La cultura de la droga, la cultura de la delincuencia, la cultura de amigo fierro, en una ciudad que está vomitiva de todo eso. Totalmente. A ver, el Consejo Municipal de Rosario actualmente está completamente alejado, pero completamente alejado de la realidad de Rosarino. No se dan discusiones básicas, no, ya no, pasamos, el tema narcotráfico, inseguridad, es un tema para discutir largo y profundo, que el Consejo tendría que hacerse cargo de muchas cuestiones, por más que hoy digan que no tienen la responsabilidad, que no tienen las herramientas para hacerlo, sí existen, pero vayamos a discutir lo más básico de una ciudad: iluminación, basura, veredas rotas, calles colapsadas, las calles completamente, los baches completamente colapsando el tráfico también y destruyendo los autos. Es decir, cosas básicas de cualquier ciudad, el desarrollo del sector privado, el desarrollo inmobiliario de calidad, los espacios públicos. Es decir, todas cuestiones de donde el Consejo tendría que estar metido de lleno, porque son cuestiones básicas de cualquier ciudad y no lo están. Están más preocupados por distinguir a elegante, por votar a favor del Che Guevara como ciudadano ilustre. Es decir, el Consejo Municipal de Rosario es un circo. Nosotros lo representamos el otro día con un video que hicimos un spot en Instagram con un payaso tocando la puerta del Consejo y llevando el currículum, porque realmente los ciudadanos desde afuera, como yo y como todos los que están acá escuchando y que me siguen, saben que el Consejo es un circo. Pero para terminar con ese circo, con esa fiesta que yo le digo, la única manera de meterse es que la única manera de terminar, digamos, que nos metamos los que estamos pagando esa fiesta y ese circo, que somos nosotros. Y tenemos que terminar justamente con ese Consejo totalmente alejado de la realidad. Y yo llamo a los concejales de Rosario vírgenes de quit, en su mayoría, no todos en su mayoría, hago excepciones siempre, porque realmente son vírgenes de quit. Son gente que en su vida ha emprendido en el sector privado, son gente que en su vida ha laburado y que ha usado la política solamente como apalancamiento para llenarse de guita. Pero eso no es lo peor de todo, porque después podemos discutir si desde la política estoy lleno de guita o no. Es un trabajo honrado de la política y si yo quiero hacer negocios, se puede hacer mientras cumpla la ley. El problema es que se llenan de guita y no solucionan nada. La situación de Rosario es alarmante, Presto, como te decía, y ha decaído en profundidad en los últimos 2 años. Pero venimos ya de una gestión en la que Pablo Hapkin es culpable, es parte de esa gestión, por más que en los últimos 4 años solamente estuvo, fue concejal, fue diputado, y estuvo en todas las gestiones del Frente Progresista en las últimas 3 décadas, es culpable y cómplice al mismo tiempo, personas que justamente representan esa clase política que tenemos que terminar. Maxi, ¿tenés los datos de cuánto gana un concejal en la ciudad de Rosario? De sueldo, ¿de cuánto se lleva? No, a ver, yo no me gusta hablar de números porque realmente el sueldo del concejal es un sueldo que tiene que estar bien pago, es un trabajo honrado. Si se llevan 1 millón de pesos... Sí, pero cuando el trabajo, entiendo a lo que vas, pero cuando, digo, en un país donde, por ejemplo en Rosario, un jubilado de mínima tiene 70.000 pesos, un concejal que se dedica su tiempo a condecorar elegante y tiene 3, 4, 5 asesores, estamos en un problema. Ahí está el problema, Presto. Por eso nosotros no hablamos solamente de recorte del gasto público en el Consejo, de disminución de los sueldos, sino de reacomodamiento de la eficiencia del sueldo de un concejal. Porque el concejal tiene que demostrar que labura al igual que cualquier ciudadano. Si un gerente de una sucursal bancaria gana 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, no está en discusión. Puede ser el gerente de una sucursal bancaria y seguramente los accionistas del banco, los superiores de él, le van a exigir el laburo. El problema acá es que un concejal quizás se lleva 6 cifras al bolsillo, pero no hay nadie que le exija por laburar. Entonces tenemos concejales que están atornillados, hay algunos concejales que van ya por el 5º mandato, una locura, es demencial, que no justifican su sueldo de ninguna manera porque los proyectos que presenta son lamentables, son paupérrimos. Entonces cuando vos tenés concejales, 4 periodos, 5 periodos, llenándose de guita de bolsillo,
y no presentando proyectos de calidad y de profundidad para Rosario, ahí está el problema. Entonces, la discusión tiene que dejar de ser cuánto ganan, sino cómo ganan y cómo y si se lo merecen o no, y si hay exigencias de parte de la ciudadanía. Maxi, vos me acabás de decir que hay concejales que hace más de 20 años están ocupando una banca en la ciudad de Rosario. Hay concejales que se han ido del consejo y que quieren volver. Entonces, realmente, yo siempre digo, si vos te fuiste del consejo y querés volver, realmente porque en el sector privado no sos exitoso. No sos exitoso, porque te querés quedar enroscado y enquistado en el poder. Pero si hay concejales que están hace 4 periodos consecutivos en el consejo y no se mueven del consejo, uno, primero, le tienen miedo al éxito porque no quieren crecer. Segundo, está en una zona de confort. Y tercero, tienen un quincho armado para ellos, un kiosquito armado para ellos, de los que justamente el costo de oportunidad de salirse del consejo es altísimo. Cualquier persona que emprende en el sector privado sabe que quiere crecer. Si vos pusiste una sucursal de un almacén, querés abrir otra, querés crecer y transformar tu almacén en un supermercado. Esta gente no, se quiere quedar clavada en el mismo sillón durante 4 o 5 periodos sin hacer absolutamente nada. Esos justamente son los vírgenes de quit. ¿Cómo está un empleado? Porque se habla muy poco de los empleados municipales, que al fin y al cabo son los que mantienen, como pueden muchas veces, un municipio. Entiendo que los vecinos a veces generalizan y dicen esto, no laburan, qué sé yo. También hay un montón de cosas atrás, que se tercerizan las obras, se hacen amiguismos con empresas privadas y a los municipales los dejan tirados y no les dan trabajo. Pero digo, ¿cómo está hoy la planta municipal de Rosario? ¿Le falta preparación a los municipales de Rosario? ¿Cómo están los sueldos de ellos? Ahí hay una cosa buena que estás mencionando. Rosario, dentro de todo, y acá en Nobleza Obliga siempre, las cuentas están relativamente estables. Ahora el problema es el gasto corriente que tiene Rosario, que se va en su gran mayoría, más de la mitad te diría, en sueldos. Y uno no ve la presencia municipal. Yo tengo la suerte de vivir en el centro de Rosario, en la zona más pudiente, entre comillas, digamos, de más acceso al transporte, iluminación, basura, de las calles más asfaltadas, de las veredas, entre comillas, en mejor estado, pero cuando uno hace 1 kilómetro, 10 cuadras para la redonda, saliendo de los bulevares, es otra ciudad. Y no existe la presencia, yo no veo ni la Guardia Urbana o la ex Guardia Urbana municipal, ni parques y paseos, ni control. O sea, no existe la municipalidad por fuera del centro de Rosario. En la periferia es inexistente la municipalidad. Y eso no es culpa del empleado municipal. Eso es culpa, obviamente, de la gestión que está arriba. Porque si vos tenés un empleado y le exigís a ese empleado la forma de laburar, cambia. Entonces, la discusión de fondo no es echarle solamente la culpa al empleado municipal. Porque está despectivamente dicho, no, bueno, ese empleado municipal o un municipal. Pero la culpa es la política que está arriba, no solamente el operativo. Entonces, si vos tenés una guardia, entre comillas, de inútiles caminando el centro, no es culpa de esa guardia que camina el centro, es culpa de la política que no lo pone donde tiene que estar, que es en los barrios, por ejemplo. A controlar, por ejemplo, el robo de autos, que hoy es masivo en barrios como Cura. Entonces, Parques y Paseos esté destruido. Parques y Paseos, el otro día hablábamos con el equipo, Parques y Paseos tiene casi el mismo presupuesto que Córdoba. Y Córdoba no es Nueva York, pero cuando uno va a Córdoba, los parques están relativamente en buen estado, las bicisendas funcionan, el agua pública en los parques. Uno va al Parque Sarmiento y realmente parece Central Park, al lado del Parque Independencia. Entonces, de fondo lo que hay que discutir acá es que la política se tiene que poner los pantalones y empezar a exigir a sus empleados y la ciudadanía empezar a exigirle a la política. Es la única manera que terminemos con este ¿Vos ciclo. crees que la ciudadanía de Rosario le está exigiendo a la política en estas elecciones una vuelta de tuerca porque esto no va para más? ¿O crees que hay un gran sector que sigue mirando para otro lado? No, totalmente. Hay mucho enojo. Creo que nuestra lista justamente representa ese enojo, ese hartazgo de que las cosas no cambiaron, no van a cambiar si no damos una vuelta de tuerca importante. Porque ya el ciudadano de a pie, el común, ya ve la situación de la calle en Rosario mismo. Mira, yo desde acá estoy en la ventana, veo la calle, ya veo una vereda rota. De fondo veo basura y más a la izquierda veo un bache en la calle. Entonces, eso es lo que vemos todos los días, el taxista que está arriba del auto, el que maneja el bondi, una persona mayor de edad que quizás no puede cruzar una vereda porque está toda rota, la señora que tiene la basura en la puerta de la casa, la caca de paloma que parece nieve en la peatonal. Yo a veces no sé si salir caminando o en esquí de mi casa, porque realmente la situación a nivel ciudad es alarmante. Entonces yo creo que el ciudadano de a pie ya está completamente harto de esta situación y creo que va a ser una elección en estas elecciones, valga la redundancia, porque va a haber un cambio rotundo y espero que ese cambio dentro de esa interna gire hacia la derecha, ¿no? Hay datos preocupantes en Rosario, no solo del narcotráfico, sino que a colación del narcotráfico, por ejemplo, hoy Rosario
me voy a animar a decirlo porque he hablado con amigos que están en la cuestión turística en Rosario y me dice, Edu, ya no está viniendo gente. Ha caído muchísimo el turismo en Rosario, pero muchísimo, o sea, estoy hablando de muchísimo, muy fuerte. Totalmente. Pero eso no es solamente consecuencia de la mala prensa que tiene Rosario, que en realidad es buena prensa porque realmente muestra la realidad. Rosario es una ciudad insegura y que está alejada del turismo, pero acá de fondo hay otra cuestión. No hay desarrollo del sistema privado, digamos. Hoy no hay exenciones ni promoción del turismo. Hay una comisión especial creada en el Consejo Municipal, que es del ente de turismo de Rosario, que no sirve para absolutamente nada, Presto, nada. Hoy Rosario no se plantea ni siquiera una lancha turística para cruzar el río. O sea, Rosario el único atractivo que tiene, o el atractivo mayor que tiene es el río. El río no está explotado en Rosario, está completamente alejado de la actividad privada. Nosotros proponemos en ese sentido para el turismo el tema de la nocturnidad. Acá Rosario nos habla de la nocturnidad, por ejemplo. Los boliches, los locales bailables y los bares están completamente detonados y realmente restringidos bajo la burocracia de un gobierno municipal que no hace absolutamente nada para promover la noche en Rosario. Entonces tenés una ciudad universitaria, una de las universidades más importantes del país, y no está explotado turísticamente. El Gran Rosario tiene un montón de pueblos alrededor, a menos de una hora. Ya ni la gente de los pueblos viene a Rosario. Los estudiantes están yendo a Córdoba, se están yendo a Buenos Aires y no se quedan en la ciudad de Rosario. Y eso justamente porque hay una explotación del sector privado de calidad. Nosotros en ese sentido proponemos exenciones impositivas tanto de DREI como de TGI, que son las dos principales tasas que afectan a los comercios, para todas las explotaciones de bares y restaurantes de noche en la zona céntrica de Rosario y en la zona del río de Rosario, que hoy están completamente abandonados. Hoy caminar por el centro de Rosario se asemeja más a caminar de noche por Beirut que caminar por una ciudad argentina. Entonces, eso es culpa de la política, que no promueve la inversión privada. Hay un video que a mí me gustó mucho, unas publicaciones tuyas. Vos estuviste en Gaza, si no me equivoco. Sí, estuve en Gaza hace 2 meses atrás. Y vos publicaste unas imágenes comparando un lugar que está en pleno conflicto bélico con las calles de Rosario. ¿Están mejor las calles de Gaza que las de Rosario? Yo le dije a un amigo apenas estaba cruzando la frontera entre Israel y Gaza, le dije a un amigo, te apuesto que la primera calle que me encuentro en Gaza está mejor que cualquier calle de Barrio Martín, que es una zona céntrica de Rosario. Y fue así. Yo crucé a Gaza y la calle estaba perfectamente asfaltada en una zona que está en conflicto bélico hace 70 años, no hace 20 años, hace 70 años. Un lugar, un enclave en el medio de Israel y Egipto que está completamente abandonado en el mundo. Entonces, digo, las comparaciones son odiosas y la verdad que rebajar a Rosario a Gaza es lamentable, pero es la realidad. Rosario parece una ciudad en guerra, Presto, y no estamos en guerra. La verdad que te invito a cualquier rosarino que me esté escuchando ahora que salga a caminar y empiece a prestar atención. Yo empecé a prestar atención de cómo está Rosario en los últimos meses, últimos años te diría, porque uno se acostumbra y se mal acostumbra a la situación. Entonces lo da como hecho. Cuando empezás a salir de Rosario, te vas a Mendoza, te vas a Córdoba, te vas a Buenos Aires, Mar del Plata, e incluso te ibas hasta Ciudad Capital, Santa Fe Capital, te das cuenta que realmente acá no se están haciendo las cosas y no hay gestión. Y es una ciudad rica, con el río, uno de los principales puertos exportadores del mundo, lleno de empresas y emprendimientos, pero se lo lleva todo la caja de la política. Vos sabés lo que pensaba, el otro día pasé rapidito por Rosario y veía tantas pinturas de Di María, de Messi. Yo decía, ¿cómo puede ser que no haya una cabeza gobernando que diga, somos la ciudad de uno de los mejores futbolistas del mundo? Tendría que estar lleno de colectivos, de chinos, de noruegos, de todos visitando ese lugar. Alguna vez lo debatí con un amigo que es periodista deportivo, que le digo, ¿cómo puede ser que el lugar donde nació Maradona no sea un lugar de atractivo turístico y sigue siendo la misma villa donde nació Maradona? Totalmente, Presto. ¿Sabes cuál es el problema? Acá el Frente Progresista, y vuelvo a repetir, porque yo creo que gran parte, o te diga 90% de la culpa de lo que estamos viendo en Rosario es consecuencia del Frente Progresista, y que vuelvo a repetir, y que Hapkin está incluido en eso, nos dejó la vara por el piso. Rosario hoy tendría que ser la capital del fútbol, tiene 2 equipos recontra importantes a nivel mundial, Di María, Messi, mencionaba recién, la Bessi, es decir, una historia futbolística enorme, tendría que ser la capital del fútbol, y yo digo que Rosario es la capital del palo santo, realmente, es tristísimo realmente la vara por el piso. Podría ser la capital de la música, es decir, hay un montón de aspectos culturales, deportivos para
para explotar en Rosario. El río, te decía hace un ratito. Es decir, tenemos tanto potencial, pero no se hace absolutamente nada. Y eso, vuelvo a repetir, es consecuencia de una clase política completamente acomodada, que le da exactamente lo mismo tener una Rosario potencia a nivel mundial o tener la Rosario que tenemos ahora, que encima se le suma el narcotráfico que estamos viviendo, ¿no?, actualmente, y que ya colapsó todos los barrios de Rosario. Es decir, ¿Crees que hay muchos políticos que hablan de militarizar, que en realidad no es militarizar, es intervenir la ciudad, poner fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para que acompañen a los vecinos? Porque hay algunos que cuando algún político propone esto, salta a la izquierda del progresismo y dicen ¡no! Y ya se imaginan a Videla y a la ESMA en Rosario y toda una locura, cuando en realidad poner a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para controlar este desborde no solo del narcotráfico, sino también de la delincuencia. ¿Crees que eso sería factible? totalmente, Presto, pero no, ni siquiera tenemos que hablar de las Fuerzas Armadas. Con las Fuerzas de Seguridad ya es suficiente. A ver, el crimen organizado en Rosario es un crimen organizado entre comillas. No estamos hablando de Pablo Escobar o el Cártel de Cali o el Chapo Guzmán. Realmente es un crimen organizado, sí, pero a nivel menor. No tienen capacidad ni militar ni delictiva como para sobrepasar a las fuerzas de seguridad. Acá lo que falta es decisión política. Y yo creo que de la mano de Patricia Bullrich en el gobierno nacional y con un gobernador y un intendente que tenga los pantalones puestos, sobre todo, en una mesa no de diálogo, es una mesa de acción y operativa, porque la mesa de diálogo no existe, una mesa operativa, esto se soluciona en muy poco tiempo. Es una decisión política. Y sumado a eso, hoy no existe ni siquiera una Secretaría de Seguridad en Rosario. Hoy se gasta en Rosario la misma cantidad de guita que se gasta en museos en Córdoba, no en Buenos Aires, pero sí, por ejemplo, en Córdoba, que son ciudades que tienen otro tipo de necesidad. La necesidad está en la seguridad en Rosario. Entonces nosotros proponemos que la Intendencia y el Ejecutivo cree la Secretaría de Seguridad, y nosotros también proponemos que dentro del Consejo exista una comisión especializada en crimen organizado, o en la lucha contra el crimen organizado, que se traigan asesores externos con historia y experiencia en la lucha contra el crimen organizado, para que realmente se empiecen a sentar las bases de un proyecto en serio y de corto plazo. Esto tiene que ser en shock, no podemos esperar más, ya no hay tiempo de esperar más. Entonces no podemos destinar presupuesto a diversidad de género, no podemos destinar presupuesto a parques y paseos, basta del presupuesto con derechos humanos, reduzcámoslo al mínimo, ya va a haber prioridad. Ojalá sea una prioridad de derechos humanos, ojalá sea una prioridad parques y paseos, o la prioridad pasa por una sola, que es la seguridad. Sin seguridad no tenemos ningún otro tipo de seguridad, entonces es imposible que hoy venga un empresario a instalarse a Rosario cuando realmente no sabe si van a secuestrar a las hijas del día de mañana. Entonces, si nosotros solucionamos en shock el problema de la seguridad, con el Consejo trabajando con el municipio trabajando con los ministerios provinciales y el Ministerio de Nación, yo creo que el tema seguridad es en shock, se soluciona. Y después va a venir todo el resto. Para eso Rosario tiene que estar preparada. Tus principales 6 propuestas que le estás ofreciendo a los rosarinos. Nosotros tenemos 3 ejes básicos de propuestas. Primero, el tema del gasto público. Segundo, seguridad, que te lo mencionaba recién. Y tercero, la marca Rosario. Para eso nosotros, las 6 principales propuestas que tenemos son ordenar las finanzas de la ciudad, que no quiere decir reducir el gasto público, sino reacomodar el gasto público con las prioridades. Hoy el presupuesto tiene que estar destinado, te decía recién, a la creación de una Secretaría de Seguridad, sí o sí. Y eso lo vamos a lograr solamente con un cambio de intendente. Si Scapkin reelige, los rosarinos no van a tener Secretaría de Seguridad, porque es un tibio que no tiene los pantalones puestos para hacerlo. Segundo, hay que crear una comisión de negocios internacionales en Rosario. Tenemos que empezar a colocar otra vez la marca Rosario en el mundo, porque si no ponemos la marca Rosario en el mundo, muy difícilmente vengan a invertir acá. Y esta es la segunda ciudad más importante del país, no se me enojen los cordobeses, y tenemos el principal puerto aeroportador del país. Acá tiene que venir el emprendimiento privado, pero para eso tenemos que viajar a Qatar, viajar a Estados Unidos, viajar a Oriente, viajar a China, donde tenga que ser, con gente, con empresarios en comitivas que empiecen a traer, que lleven la marca Rosario al mundo y empiecen a traer la inversión privada del mundo. Para eso tiene que haber una comisión especial de negocios internacionales, sí o sí, en el Consejo. La Secretaría de Seguridad, que mencionaba recién, y lucha contra el crimen organizado, también tiene que estar creada. Otra propuesta que tenemos son los concejales a la calle. No podemos tener más los concejales sentados en el centro de Rosario. Los concejales tienen que estar en la calle y tienen que tener su despacho en los distritos. Para eso están creados los distritos. Que vayan a los barrios, que salgan de la zona centro, que salgan del country. El concejal hoy va del country al consejo, del consejo al country. Que empiecen a salir los barrios, sí o sí. La problemática está en los barrios, no en los bulevares. Tenemos
otro proyecto que es el de veredas rotas, vecinos contentos. Nosotros proponemos que cualquier vecino que denuncie una vereda rota en la puerta de su casa y el municipio no se haga cargo de esa denuncia, no del costo, que no se haga cargo de esa denuncia, automáticamente el vecino tenga exención de DREI y TGI, automáticamente. Va a ser la única manera que la política empiece a asumir ese costo y empiece a apurarse a arreglar las calles de Rosario que están completamente detonadas, completamente detonadas. La UM a los barrios, la Guardia Urbana o la ex Guardia Urbana Municipal, que la pintaron de celeste ahora, que vaya a los barrios, que dejen de caminar con una carpeta pegada a la axila por el centro persiguiendo manteros, que vayan a denunciar las extorsiones, por ejemplo, de los trapitos. Para eso queremos los trapitos afuera. ¿Cuál es el...? Disculpa que te interrumpa, Maxi. Te escucho a vos, lo he escuchado a otros precandidatos de Rosario, que todos apuntan a la cuestión trapitos, trapitos, trapitos. Claro, uno que está afuera dice, pero tanto es el quilombo con los trapitos. Nosotros acá, estoy en este momento en la zona de Pichincha, que es la zona, digamos, sería la zona nocturna de los bares, la Güemes de Rosario sería, para ponértelo en contexto con Córdoba. Acá en la esquina, yo salgo ahora, hay 7 trapitos en la esquina. Y hay un código de convivencia que habla de la extorsión y que no se está aplicando el código de convivencia. Y para eso tenemos que tener la Guardia Urbana Municipal o el control urbano, como lo quieran llamar ahora, en cada esquina viendo la extorsión que tenemos los que venimos en auto a la noche o durante todo el día en realidad, porque los fines de semana en los parques es lo mismo, y empieza a llamar a la policía y denunciando esto. Los trapitos no se tienen que legalizar, no se tienen que normalizar, los trapitos no tienen que existir, porque estacionar en la vía pública es un derecho. Si yo pago parquímetro, ¿por qué voy a tener que encima pagarle un trapito a una persona que me... Una cosa es que yo le quiera dar una moneda, un trapito, porque me lo lave el auto, porque no lo quiera cuidar de más. Hoy le estamos pagando plata a unos delincuentes para cuidarnos nosotros mismos de que no nos rompa el auto ese mismo delincuente. Entonces, no hay que legalizar los trapitos. Recién, o yo escuchaba el otro día que había proyectos inclusive de Mi Espacio, o de concejales o candidatos que están más tirados a la centro derecha, que quieren legalizar los trapitos. No, bajo ningún punto de vista. Los trapitos no tienen que ser legales porque no es un trabajo que tenga que existir. Es un trabajo marginal, informal, y que si yo le quiero una propina a alguien porque me cuida el auto, se la voy a dar yo, no porque alguien me lo exija. Entonces, ¿cómo voy a dar una nómina de trapitos? Bajo ningún punto de vista. Y después el último proyecto que te lo mencionaba recién es el tema de la nocturnidad. Tiene que haber un plan integral, sentarse con gastronómicos, sentarse con los empresarios de la noche, que son gente honesta, que se rompe el traste invirtiendo, gente joven muchas veces, dueñas de bares que son amigos y conocidos, que hoy le dan completamente la espalda desde el municipio. Se hizo una inversión enorme en la zona del río, de más de $500,000 que hoy están en desuso. Eso es porque la Intendencia y el Consejo le da la espalda a la noche, porque la noche es un tema tabú, siempre. Y más con el narcotráfico metido. Pero tenés empresarios, la mayoría de los empresarios, o te diría casi en su totalidad, son gente honesta, emprendedores, que hoy piensan, el otro día hablaba con un gastronómico, ese gastronómico tiene 3 restaurantes acá, ya ni siquiera tiene la capacidad de pensar en poner otro restaurante acá, se está yendo afuera a ponerlo. Se está yendo a Miami, de hecho esa persona se está moviendo a Miami ahora. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Ese tipo tiene la plata para invertir acá y no invierte porque el consejo y el municipio le dan la espalda. Entonces nosotros tenemos que pensar un plan integral para atraer el turismo y a los jóvenes otra vez a la noche, taxis y colectivos en las puertas de los boliches obligadamente. Si yo mañana me junto con unos amigos y decimos, tenemos ganas de poner un local de comida en Rosario, ¿me tengo que preparar para qué cuando vaya al municipio a pedirle la habilitación? Bueno, ahí sabrás. Primero y principal te van a poner la burocracia de prepo para que vaya el billete por atrás, claramente. Y después te van a pedir antecedentes, se crea una oficina de información financiera totalmente al pedo. Lo que necesitamos nosotros es agilidad, que yo pueda poner un negocio en 24 horas. Rosario necesita inversión privada. No podemos estar viendo si se habilita o no se habilita el negocio, si el boliche cierra después de las 3 o las 3:30. Hoy tenés boliches, Rosario es una ciudad universitaria, te repito, todo el mundo lo sabe, no hace falta ser experto. Tenés 3 boliches habilitados, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, o 4 boliches, con la universidad, te diría la cuarta universidad más importante del país. Entonces, justamente que no se abran negocios, no es solamente por la extorsión del narcotráfico, es justamente porque el sector privado está completamente aplastado por los impuestos, las tasas y sobre todo la burocracia y los aprietes. Porque hoy te van a apretar, los boliches cierran a las 3:30 de la mañana. 3:29 ya tenés al control urbano apretándote para que cierres. Cuando a la vuelta seguramente están los trapitos haciendo desastres con los autos. O salgo yo a la noche con mis amigos y no tengo un taxi en la puerta del boliche. Entonces, creo que la noche o la inversión privada con respecto a la noche y los restaurantes y los bares
hoy se alejan de Rosario justamente no solamente por la inseguridad, porque eso es consecuencia de también, sino por la burocracia y la política que le da la espalda. Y Rosario, lamentablemente, venimos de 30 años donde decir que sos empresario o sos emprendedor es casi una mala palabra. Rosario, para cerrar, tiene que ser dejar de ser la capital del Palo Santo y pasar a ser la capital del emprendimiento privado y el emprendimiento joven, sobre todo joven. Porque yo les puedo asegurar a los que me están escuchando que todos o casi todos tenemos un amigo de nuestra edad que está pensando en irse de Rosario. Y nosotros lo que queremos es que la gente se quede en Rosario y que se tome el colectivo para ir a visitar a su familia, y no que se tome el colectivo para ir a 6 y tomarse un avión. ¿Cuándo son las elecciones en Rosario? El 16. Nos quedan 12 días. Ya perdí la noción de qué día estamos hoy, pero el 16 son. Y Falta mucho todavía. vos sabés que estás haciendo una campaña, por un lado, la podría definir como divertida, y por otro lado, el garrotazo en la cabeza para que se despierten los rosarinos. El otro día te veía llevándole una torta a un bache, pero no se quedaron solo en la crítica, que eso es muy interesante para analizarlo, sino también que después fueron ustedes y arreglaron esa vereda rota, ese bache. Realmente la realidad fue que una vez que nosotros denunciamos eso con ese video divertido, cómico, humorístico, payasesco, si querés verlo, no me importa que lo digan, porque eso hago una aclaración. Yo no tengo nada que perder y realmente voy a confrontar a esta clase política porque no me siento parte de la clase política esta, por más que estoy en política. Entonces yo puedo decir lo que quiera con respeto y denunciando y acusando, y me lo tomo con humor justamente porque yo no vivo del empleo público, no vivo de la política, y me lo tomo como humor porque soy un contribuyente. Nosotros denunciamos la vereda rota y a las 72 horas con ese video que se hizo viral fueron a arreglarla. Cuando llegamos el vecino que nos había contado de la vereda rota no podía creerlo. Claro, nos agradecía. Digo, mirá, nosotros lo único que hicimos fue viralizarlo. Imagínense si cada uno de los vecinos de Rosario empezara a viralizar su vereda rota. Seríamos Nueva York mañana. Porque imagínense si una vereda en el centro la arreglaron en 72 horas, con la cantidad de empleados municipales que están para hacer ese laburo, en una semana tenemos el centro arreglado. Entonces quiero decir con esto, y lo cómico de todo esto es que después me inundaron de mensajes en Instagram y Facebook, mandándome direcciones para que vaya a hacer otro video. Ojalá tuviese tiempo y capacidad, mientras estoy laburando, claramente yo sigo con mi laburo aparte de la política, para ir a cada una de las veredas de Rosario. Pero yo invito a que la gente empiece a viralizar sus veredas, empiece a viralizar la situación en Rosario, para eso sirven las redes sociales también, y este tipo de vivos también, para que realmente la clase política empiece a hacer lo que tiene que hacer. Estamos hablando de veredas rotas, Presto, algo tan básico. O sea, no te estoy hablando de poner un monumento en el río, digamos, estoy hablando de una vereda rota, algo básico. Entonces, cuando hablan de inclusión, yo me cago de risa, porque ¿qué es la inclusión? La inclusión es que una madre con su hijo pueda caminar tranquilamente con el cochecito sin que tener todo roto, con un anciano o una persona de tercera edad pueda caminar tranquilamente con su bastón sin tener que estar tropezándose. Y ni hablar de los pozos en la calle, en las calles de Rosario. Ayer fuimos con el equipo a filmar un pozo donde la noche anterior un motociclista se la dio de cabeza, se rompió todo, casi se mata. Entonces, digo, el municipio y el consejo en conjunto funcionan la verdad que de manera lamentable. Yo les puedo asegurar que gran parte, en su mayoría de los concejales que están hoy, no pasarían un test en ninguna empresa privada, y yo creo que si esto trabajaría como una multinacional, el intendente ya tendría el telegrama de despido hace bastante, digamos, pero tienen que agradecer a los concejales y el intendente que trabajan en el empleo público, donde la caja es ilimitada y donde realmente se perdona, porque realmente, digamos, nosotros tenemos que dejar de quedarnos callados como ciudadanos y empezar a exigir. Y en esa exigencia yo me reía el otro día porque propusieron el test, el narcotest en el consejo, un concejal de mi espacio, y yo redoblé la apuesta y digo, vamos a presentar el ñoquitest, porque si vamos a empezar a presentar boludeces, empecemos a presentar el ñoquitest, es decir, empecemos a exigir a los concejales y a los municipales, en realidad a la política dentro del municipio, que empiecen a laburar y se dejen de romper las bolas, Presto. ¿Vos creés que Pablo Hapkin va a tener el telegrama de despido el 10 de diciembre? Nosotros vamos a trabajar para que lo tenga, realmente, porque lo que no hace la lógica y el sentido común lo tenemos que hacer nosotros con el voto. Entonces yo ayer me reía porque Pablo Hapkin para mí es la peor intendencia desde la vuelta a la democracia, y me reía, digamos, y hasta me daba vergüenza decirlo, pero me hizo coincidir hasta con un kirchnerista, que lo acusó que fue la peor gestión en 40 años. Yo digo, realmente sí. O sea, la única manera que nos pongamos de acuerdo todos realmente es en eso, digamos. Lo único que puedo coincidir con un kirchnerista, básicamente, en decir que esta fue la peor gestión. Recemos
y hagamos lo suficiente para que no tengamos digamos, ni más de 10 concejales dentro del Consejo hoy que estén cerca del peronismo, de la izquierda o de Ciudad Futura, ni que tengamos un intendente que gira a la izquierda. O el intendente hoy tiene que girar a la derecha dentro de un espacio liberal, por eso nosotros apoyamos a Miguel Tesandori, que nosotros creemos que es el único candidato que no es funcional a Hapkin. Miguel Tesandori es una persona que viene del periodismo, que es relativamente nuevo, 2 años tiene en la política, es una persona muy conocida en Rosario y con vasta experiencia en el sector privado como periodista, trabajando en los multimedios, y yo creo que es el único opositor realmente. Ahora me dicen, bueno, pero no tiene experiencia. Ayer me decía un amigo, pero Tesandori no tiene experiencia. Y Hapkin vive hace 35 años de la política. Miren qué experto que es. Y mira cómo está Rosario. Entonces, dejemos de decir, no, vos no tenés experiencia, vos sos nuevo. Agradezcan que somos nuevos y que no tenemos experiencia. Porque los que tienen experiencia no hicieron absolutamente nada por Rosario. ¿Te duele Rosario o te da bronca la situación? Ambas, yo creo. Me da bronca porque sé que tenemos potencial para poder cambiarlo, pero como yo decía el otro día en el spot de campaña, me di cuenta que realmente la política en Rosario sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace justamente porque son unos tibios. Entonces me da bronca. Pero después también me da pena, me da tristeza, porque es una ciudad en la que yo elegí volver. Yo no vivía en Rosario, elegí volver a mi ciudad con mi familia, mis amigos, y en ese volver empecé a notar que Rosario había cambiado rotundamente y se había desmoronado claramente. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer para empezar a levantar? Porque realmente Rosario es una ciudad grande, pero todos nos conocemos realmente. O sea, siempre digo que es un pueblo donde yo me muevo. Claramente Rosario es enorme, pero toda la problemática es la misma. Quizás si uno va a los barrios, la problemática es de más necesidades, porque hay gente que hoy en Rosario que no llega a la comida diaria, que es una realidad que no vemos la gente del centro. Gracias a la política yo me pude empezar a mover en zonas donde antes no me movía. Yo estaba en una zona de confort. Y gracias a la política, y agradezco a la política, me salí de esa zona de confort y empecé a ver que el Gran Rosario y los barrios no son lo mismo que el centro. Para nada, lo sospechábamos. Entonces eso hizo que con un grupo de amigos empezamos a decir, bueno, la única manera de cambiar esto es meterse en política. Entonces, sí me da bronca, porque sé que se pueden cambiar las cosas, pero al mismo tiempo me da pena y tristeza por la situación actual. Pero no me puedo quedar en la pena ni en la tristeza, ni mucho menos en la bronca. Yo siempre digo que hay 3 cosas para hacer. La primera es la queja, que es la que hacemos la mayoría. La segunda es empezar a exigir, denunciar, exigir. Y la tercera es meterse en política para dejar la queja y la exigencia de lado y empezar nosotros a recibir la queja y la exigencia y empezar a hacer las cosas. ¿Se te complicó meterte en cosas que estaba pensando? Estaba recordando los videos tuyos y digo, no debe ser fácil porque, a ver, tenés crítica a tu propio espacio, tenés críticas a la intendencia actual, tenés crítica a la izquierda extremista de Ciudad Futura, planteás la cuestión en contra del narcotráfico, digo, te metés en muchos lugares, digo, ¿has tenido algún tipo de problema por esta forma de hacer la política? En 2021 recibí una amenaza de muerte de parte de un músico de Rosario, de la banda Perro Suizo. Hice la denuncia penal y dio la casualidad que hace una semana atrás me llamó el fiscal porque lo llamaron a la declaración indagatoria al músico Nahuel Esterpone, que realmente me amenazó de muerte, me dijo que iba a prenderme fuego conmigo y la camioneta adentro, solamente por el hecho de pensar distinto. Entonces, claramente te quieren meter miedo de cierto... Y yo digo que es más la izquierda que inclusive el mismo espacio o el narcotráfico. La misma izquierda te quiere meter miedo para que no te metas, porque si nosotros nos metemos, los hacemos mierda. Entonces, la única manera de cambiar esto es meterse de a poco. Quizás esto es un proyecto a largo plazo, como te decía al principio, decidí meterme en un espacio que lidera Gabriel Chupitaz como diputado nacional, pero sé que es un proyecto de mediano a largo plazo, que las cosas no van a cambiar de un día para el otro. Y la política no es una maratón, la política es una carrera de obstáculos. Y uno de los obstáculos principales que tenemos en Rosario es esa falsa izquierda, ese falso progresismo que nos hace creer que no podemos cambiar, que tenemos la vara por el piso y que Rosario no va a ser más que la capital del Palo Santo. Que Rosario va a ser la capital del emprendedurismo. Para eso vamos a meternos, los laburantes, los comerciantes, los empresarios, los estudiantes, y vamos a hacer política de verdad. Alguna vez una señora que tenía que estar presa dijo, hagan un partido, hagan una elección. Y yo digo, bueno, nosotros vamos a armar un espacio y vamos a dar una elección. Si no nos toca ahora, yo creo que nos va a tocar, pero si no nos toca ahora, lo vamos a volver a hacer, porque vamos a insistir y vamos a cambiarlo. Y yo invito a los jóvenes, invito a la gente del sector privado, como yo, que se involucren. Es mucho más fácil decir, no sirve para nada la política. La única manera realmente de cambiar las cosas es con la política. Y la única manera de sacar
a estos tipos atornillados del Consejo Municipal es con la política, y lo vamos a lograr. Pero primero hay que denunciarlos, y no es atacar, es decir la verdad, es objetivamente. Yo no estoy diciendo nada nuevo si te estoy diciendo a vos que estás hace 4 periodos en el Consejo. 16 años. ¿Qué hiciste en 16 años? Te repito, cualquier persona en el sector, en el empleo privado, en 16 años crece. Ese es el objetivo que tiene un salvo que seas un quedado, vos querés crecer. Y no solamente por poder económico, profesional, intelectual. A esta gente no le interesa crecer, solamente le interesa llenarse los bolsillos. Y a los hechos me remito que ni siquiera son capaces de pensar de fondo y de invertir en ellos mismos. Hay concejales que están hace 16 años y no los conocen ni la madre. Cuando son figuras públicas, supuestamente, que tendrían que ser conocidos por lo que laburan, pero ni siquiera son conocidos por eso. Es decir, volviendo a tu pregunta, sí, digamos, me van a atacar y me van a atacar de todos lados porque soy el distinto, porque soy el nuevo, porque soy el raro para ellos. Pero eso no me va a callar a mí, ni me va a hacer quedar atrás. Para finalizar, recién estabas hablando de la cuestión de Ciudad Futura. ¿Cuánto daño cultural le hicieron a Rosario? Porque ya no pasa por una cuestión ideológica, si querés, ya pasa por hacer daño, ¿no? Totalmente. Ciudad Futura debe ser el fenómeno marketinero más importante en la historia política de Rosario, eso lo tengo que reconocer, porque es un sector ultra izquierdista que apoya a Maduro, que se financió del ministerio que lideraba Alicia Kirchner durante años, que decían ser el nuevo progresismo, la nueva izquierda, y andaban con camionetas Mercedes-Benz en la calle, o que administran un boliche acá por calle Ovío Lagos, distrito. Es decir, son gente empresarios que se llenan de guita y que hablan mal de los empresarios, hablan mal del sector privado, han tomado terrenos. O sea, son gente peligrosísima que ha lavado la cabeza a gente que realmente no tiene su signo político definido y creen que es cool ser ese progre de barbita, pero realmente es peligroso. Cuando vos estás enfrentando un espacio que piensa como Maduro, que apoya a la FARC, que apoya a la dictadura en Cuba, estás enfrentando al verdadero enemigo. Ese es el enemigo, porque ¿saben qué? Es el enemigo que encima no da la cara, se maquilla, como cool. Uso camperita roja, soy el típico hippie con OSDEC, faltante de ideología. Entonces, prestemos atención a estas elecciones, digo, y lo digo también en mi espacio, soy crítico internamente, por más que yo estoy jugando en interna y no voy a hacer lo que dice Carolina Lozada, que dijo yo con Puyaro no seguiría, porque vos estás jugando en interna, te la tenés que bancar, y si perdés tenés que apoyar, pero ojo con el fraude ideológico de los rosarinos, porque hay fraude ideológico dentro del peronismo, de un sector que se cree cool, que no es kirchnerista, están maquillados, son ultra kirchneristas, Lucila de Ponti, Monteverde, ahora se desenmascaró, Toniol, etcétera, son ultra kirchneristas, son los que le hicieron mal al país, a la ciudad y a la provincia, y que hoy se maquillan de cool, y de nuestra interna también tenemos una falsedad ideológica que hay que estar atento. Si nosotros queremos un giro, ese giro tiene que ser al liberalismo y a la derecha. Por eso invito a todos los rosarinos a que nos acompañen en este proyecto que es nuevo y que realmente es un proyecto honesto. Honesto intelectualmente y honesto políticamente. Maximiliano Bachelet, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Presto. Te mando un abrazo grande. Ahí pasaba Maxi Bachelet para hablar de sus propuestas y también de cómo está Rosario. Una Rosario que duele, una Rosario que sangra, una Rosario secuestrada no solo por el narcotráfico, que de eso hablan todos los medios, sino también por posturas políticas que llevaron a una ciudad tan maravillosa a una decadencia absoluta. Ojalá que los rosarinos piensen muy bien el voto. Les queda muy pocos días, 2 semanitas, para ejercer su derecho. Pasado o futuro. Eso está en los rosarinos. Cada uno va a elegir, pero sí hay una verdad. Rosario no da para más. Rosario no da para más como está hoy en día. Rosario no da para más con el narcotráfico. Rosario no da para más con un consejo deliberante infectado de populismo, de izquierda extremista, que se han dedicado a darle condecoraciones a un pseudo músico de la delincuencia como elegante, mientras afuera suenan las balas, suenan los muertos. Buenas tardes para todos y gracias por compartir esta transmisión. Nos vemos, chicos.